Muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios esté con todo y cada uno de nosotros en esta mañana. Dice el Señor que tenemos que ser pacientes. Nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia, tuvo esa paciencia tan grande con todos y hoy en día con nosotros. Al pueblo de Israel, nuestro Padre Celestial le tuvo mucha paciencia. ¿Cuántas veces estuvo con ellos, en ese pueblo tan grande? Vamos a buscar Santiago 5, del 7 en adelante, dice, ya lo dice de esta manera, de esta forma, hablando de paciencia y la oración, de orar. Siempre tenemos que hacer todo eso con paciencia, orar, porque nuestro Señor Jesucristo, eso lo tenía, una paciencia tan grande para orar. Y nos dice de esta forma, en esta mañana, del 7 en adelante, voy a dar lectura. Y nos dice de esta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera la paz, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened paciencia, también vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto al Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vosotros sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hay que orar, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al anciano de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vosotros vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a las pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, si entre vosotros se ha extraviado de la verdad, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando la paciencia se ha de perseverar con firmeza en medio de las pruebas, en medio de adversidades,
que encontramos en la vida, podemos esperar con firmeza la ayuda de Dios, pues Él nunca nos deja ni nos falla. Dios es paciente, fluye en un corazón lleno de amor, aprendemos de Él. Tenemos que aprender mucho de nuestro Padre Celestial, hermanos. El versículo 5 del 7 al 11 nos dice y nos explica de esta forma: por tanto, hermanos, tener paciencia para que la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera la paciencia, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, firmad vuestros corazones, porque tenéis la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. Y aquí el juez está adelante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablan de en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y pasivo con todos y cada uno de nosotros, hermanos. Por eso nosotros debemos tener paciencia, nos dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso? ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos esa paciencia? Por eso estamos aquí, hermanos. Porque Dios nos ha dado esa paciencia para estar con Él en cada momento, en cada instante, a cada hora. Hermanos, ¿entienden la paciencia del Señor? ¿Quién de nosotros entendemos esa paciencia que nuestro Padre Celestial ha tenido? Como al pueblo de Israel, ¿cuánta paciencia le tuvo hasta el día de hoy? Esa paciencia nos la tiene a nosotros. A veces nosotros nos extraviamos y Él nos trae otra vuelta. Por eso nosotros tenemos esa paciencia, no afligirnos, esperarnos. Hermanos, segunda de Pedro 3 nos dice de esta forma, de esta manera. Segunda de Pedro 3:25, 3:15. Y nos dice de esta manera: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Tenemos entendido, hermanos, que tenemos que tener esa paciencia que nuestro Señor, nuestro Salvador, imagínense cuánto sufrimiento, cuánta paciencia estuvo nuestro Padre Celestial cuando fue crucificado, cómo estaba Él, cómo lo tenían, todo lo que le hicieron. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes. Imagínense, todavía en la cruz del Calvario, lo que dice nuestro Padre todavía, perdónalos, no saben lo que hacen. Con esa paciencia tan grande que tiene y ha tenido. La paciencia de los santos, hermanos, en Apocalipsis 13 nos dice, 13:10. ¿Quién nos dice? ¿De qué no habla? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad y alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe. Hermanos, si nos remontamos a siglos atrás, ¿cuántos hermanos de nosotros con esa paciencia fueron azotados,
afligido. ¿Ah? ¿Cuántos en ese tiempo estuvieron en cautiverio? Nosotros tenemos que tener esa paciencia. Es un ejemplo que a veces nosotros tenemos que entender y comprender, que así como aquellos hermanos tuvieron esa paciencia porque sabían que la venida del Señor estaba cerca. Hoy en día, eso es lo que tenemos que hacer, esperar. Y la paciencia también de los santos en Apocalipsis 13, 10. En Apocalipsis 13, 10. Nos dice de esta forma. Catorce, 12. Nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que esa paciencia también la tenemos que tener nosotros hoy en día. La paciencia consiste en saber esperar mientras llega aquello que deseamos. Oye, hermano, ¿qué deseas tú hoy, en este día? ¿Ah? Nos dice, la paciencia consiste en saber esperar. ¿Tú sabes esperar mientras llega el día? ¿Qué es lo que deseas tú hoy en día? Aceptemos que las cosas no siempre dependen de nosotros mismos. Además, nos permite disfrutar del momento presente, apreciado de lo que de aquí y ahora. Hermanos, tenemos que entender y comprender que tenemos que esperar con paciencia esa venida de nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que orar. En el versículo 5 de Santiago, nos dice en el 5, 12 al 16. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vosotros sea así. Si vosotros sea, nosotros no, sea no, para no caigamos en tentación. Estas son algunos entre vosotros. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al anciano de la iglesia y ore por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre de nuestro Señor. Y la oración de fe te salvará al enfermo, y el Señor se lo levantará, y hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, tenemos que orar por los enfermos, por aquellos hermanos que necesitan de Dios. En Marcos 13, 6, 13. Marcos 6, 13 nos dice,
echando fuera muchos demonios, ungían con aceite y muchos enfermos sanaban. Hermanos, aquí los apóstoles, eso es lo que hacían cuando nuestro Señor Jesucristo los mandó a predicar. Sanaron a muchos enfermos, a muchos caídos. Hermanos, tenemos que orar sin cesar, continuamente, porque la oración eficaz es buena para todos y cada uno de nosotros, para ayudar a aquellos que necesitan de Dios, aquellos que están en el camino falso. Hermanos, Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. Marcos 1:35. Nos dice de esta forma. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Orar siempre. Se levantaba temprano, a veces ni dormía, por estar en comunión con nuestros padres para que sus hijos. Jesús oraba sin cesar, de día y de noche. Así es, hermano. Sí. Nosotros, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano y lo primero es a orar? Pedir por aquellos que están enfermos, por aquellos que están débiles, por nuestra familia, por nuestros hermanos, tanto espiritual como carnales. Tú, hermano, hermana, ¿qué es lo que has hecho hoy en día? ¿Qué sigues haciendo? ¿Por quién oras? ¿O por cuántas horas? ¿Qué tiempo llevas orando? ¿A qué hora te postras en tu cama y haces esas oraciones para que tu hermano tenga esa fortaleza, esa fuerza de seguir adelante, de andar en el camino de Dios? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Hoy en día, lo que tenemos que hacer, hermano. En Primera Tesalonicenses nos dice 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vosotros vuestros rostros y completamente los que faltan por falta de fe. Tenemos que entender, tenemos que aprender del maestro. Tenemos que entender que aprender del maestro, que tenemos que orar. Especialmente nosotros como varones, como sacerdotes, tenemos que hacer eso. Orar no nada más por nuestra familia, sino tenemos que invocarnos a orar por nuestros hermanos caídos, por aquellos hermanos que están débiles. La oración es más que palabra que expresamos a Dios en comunión entre Dios y el Hijo. Cuando oramos, cuando la oración se hace en forma de vida, expresamos los sentimientos de nuestros corazones con palabras sencillas para responder. Nuestro Padre Celestial generalmente pone pensamientos en nuestra mente acompañado de sentimientos. Cuando tú oras, hermano, ¿qué sientes? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes en tu vida diaria? Cuando tú oras,
por algo o por alguien, ¿qué sientes o qué haces? Él escucha las oraciones sin cesar que ofrecemos cuando oramos con Él. Compromiso de obedecer, sea cual sea la respuesta y el momento en que llegue. A veces nosotros no tenemos esa paciencia. Algunos no tenemos paciencia. Nosotros a veces somos negativos y decimos, es que yo oro y no recibo nada. Pedí esto y no me han... Es que por eso dice el Señor que tenemos que ser pacientes, paciencia. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que orar sin cesar, día y noche, en cada momento, en cada instante. ¿Tienes el tiempo de orar? Una hora, media hora. ¿Ah? Tienes un tiempo para eso, para orar, para pedirle a Dios en oración. Tenemos que orar con el corazón, hermanos. Y eso no, en el versículo 5, 7, estamos en Santiago. Diecisiete y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo le dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, ¿cuántas veces has orado por eso? ¿Has recibido algún fruto? ¿Has tenido esa fe tan grande? Que Dios te ha dado. Si nos vamos a Primera de Reyes, nos vamos a Primera de Reyes y nos dice de esta forma, casualmente 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No habrá lluvias ni rocío entre años, sino por mi palabra. ¿Con qué fe? ¿Cómo oraba Elías con esa fe tan grande que no llovió? Que no llovía. Imagínense, así nosotros cuando oremos tenemos que orar con esa fe tan grande que Dios nos da. Y el 18:44 de Reyes, 18:42 al 45 nos dice también de esta forma, de esta manera. Acá subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra puso en su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto,
que los cielos se oscurecían con nubes y viento, tuvo una lluvia y subió acá y vino a Jezreel. Hermanos, ¿cuántas veces volvió a orar? Lloró con el corazón. Nosotros así también tenemos que hacer eso. No dejemos que nuestro corazón desmaye. Tenemos que tener esa paciencia. Dios no quiere que nuestras oraciones sean oraciones. Dios quiere que nuestras oraciones sean oraciones de corazón. Tener una relación con Dios implica comunicarnos con Él constantemente a través de la oración. La oración sincera de Ezequiel, cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequiel que iba a morir, la relación del rey fue rogar a Dios que recordara constantemente el esfuerzo por caminar fielmente junto a Él. Hermanos, tenemos que entender eso, que tenemos que abrir nuestros corazones a orar a Dios, no caer. ¿Cuántas veces has estado enfermo y cuántas veces le has orado? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios? Hermanos, antes del tiempo del rey Ezequiel hubo una mujer israelita que también oró a Dios con todo su corazón. Y nos vamos a 1 Samuel. Primero Samuel 1. Uno 10. Y nos dice de esta manera. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo te lo daré, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre él. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando de la boca de ella. Pero Ana hablaba con el corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elías la tuvo por ella. ¿Cuántas veces, hermano, tú has hecho eso? Orar como esta mujer, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Así nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude en todo momento para que también nos conceda lo que le pedimos a cada uno, cada momento, a cada instante. Pero Ana, quien llegó a ser madre de Samuel, estaba tan angustiada que no pudo pronunciar lo que su corazón suplicaba. Y al verle mover sus labios, el sacerdote le respondió: pensaba que estaba muerta, ebria. Hermanos, tenemos que tener esa paciencia, ese amor hacia Dios, orando con esa paciencia tan grande que Él nos da en cada momento, en cada instante.
Así que, hermanos, Santiago 5:19 nos dice de esta forma. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno lo hace volver, sépase que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué has hecho hoy? ¿O qué seguirás haciendo? Con esa paciencia, nos sigue diciendo el Señor, sé paciente y salvarás un alma. ¿Lo has hecho? ¿Has ido a hablar con algún hermano o alguien más? Tenemos que entender que tenemos que salvar un alma. Romanos 10:17. ¿Cómo salvar un alma? ¿Qué nos dice Romanos 10:17? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que tener esa fe tan grande para, como nos dice, el 17. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír por fe la palabra de nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender. Tenemos que tener esa fe tan grande que Él nos da hoy en día. Creer, hermanos. ¿Cuánto nosotros creemos? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a creer? En Juan 3:16. En Juan 3:16 nos habla y nos dice de esta forma, de esta manera. ¿Cuánto nosotros creemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, tenemos que entenderlo, que nuestro Padre Celestial da a su Hijo para que por nosotros, por ti, por mí, por todos, también por aquellos que necesitan eso, necesitan creer, necesitan oír. ¿Cuántos hay allá afuera que necesitan eso? Oír la palabra, creer. ¿Cuántos también necesitan arrepentirse? ¿Cuántos hay arrepentidos? ¿Cuántos se harán arrepentido hoy en día? ¿Cuántos quisieran tener esa oportunidad de venir a los pies de Cristo, arrepentidos de todo lo que han hecho? En Lucas 13:3 nos dice: os digo, no, antes de no os arrepentís, todos parecéis igualmente. Tenemos que arrepentirnos
Dice, os digo, no, antes si no, no os arrepentís, si no nos arrepentimos, tenemos que arrepentir, porque si no, todo va a ser igual. Hermanos, también tenemos que confesar al Padre hoy en día. Tenemos que confesar todo lo que hemos hecho, lo que has hecho, porque ¿por qué estamos aquí hoy? Mateo 10, 32 y 33 nos dice de esta forma, de esta manera: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confiaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de él. Tenemos que entender esto. Tenemos que confesar que nuestro Padre Celestial nos ama, seguir su camino, entenderlo. ¿Cuántas veces has confesado tus pecados al Padre? Bueno, tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere eso, que entendamos que tenemos que tener una confesión de fe hacia nuestro Padre Celestial. Y por último, bautizarse. Oír, creer, arrepentirse, confesar y el bautismo. En Hechos 2:38. Hechos 2:38. Nos dice de esta forma, de esta manera: Pedro le dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros que hoy en día estamos aquí y hemos sido bautizados, que has recibido, que recibiste cuando te arrepentiste? Pedro lo dice por medio de Dios. Por eso estamos aquí, porque estamos arrepentidos y por eso nos bautizamos. Por eso hemos sido bautizados cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Hermano, hermana, sigue el camino de Dios. Si alguno de los hermanos o amigos que nos están escuchando, si no lo han hecho, tienen que oír, creer, arrepentirse, confesar para llegar al bautismo. Venga a los pies de Cristo, arrepiéntate hoy, no mañana. Dios y nuestro Padre Celestial te espera con los brazos abiertos en este día. Así que tenemos que confesar todos nuestros pecados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que orar, postrarnos diario, pedir perdón para llegar al cielo.
Hermanos, esto es palabra de Dios, que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén.